Buen día, continuamos el estudio de los evangelios. Este es el tema 53 acerca de los mensajeros de Juan el Bautista. Tenemos que recordar el mensaje anterior, cuando hablamos de cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, y compartí con mi hermano Reirik. Y en este video voy a compartir con una hermana de la iglesia que se llama Ivana. Ya también es del grupo de jóvenes y voy a tratar de tomarlos en cuenta a ellos para participar, porque creo que este estudio de los evangelios me ha bendecido mucho por bastante tiempo, y creo que cuando algo es bueno, pues vale la pena compartirlo. Y qué más importante, más valioso que la palabra del Señor. Y este mensaje es bien interesante. Recordemos que en los principios de este estudio de los evangelios, hablamos acerca de Juan el Bautista, en los primeros capítulos de Lucas, y después no volvimos a hablar de Juan el Bautista. ¿Qué había pasado con él? Ya vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Vamos a Lucas 7, versículos del 18 al 19, que es la continuación de lo que leímos anteriormente. La palabra dice lo siguiente: los discípulos de Juan el Bautista le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Que recordemos que lo último que habíamos estudiado acerca de Juan el Bautista era que él estaba en la cárcel por causa de que él corrigió a una persona en autoridad en ese momento, a Herodes. Y esto nos dice la palabra, que él lo corrigió porque estaba en una relación indebida. En la palabra dice, en el libro de Levítico, que no es permitido estar con la mujer del hermano. Eso lo dice la palabra en Levítico. Y Juan, como profeta, estaba haciendo su trabajo de decir lo que la palabra enseña. Y por esto Herodes se molestó y lo encerró en la cárcel. Entonces Juan estaba ahí en la cárcel y le dieron las noticias de lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Leímos anteriormente. Jesús estaba haciendo milagros. Habías resucitado al hijo de una viuda. Qué impresionante esto. Pero Juan envió a dos de sus discípulos a hacer una pregunta a Jesús. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Y bueno, personalmente me parece que a muchos nos puede sorprender esta pregunta viniendo de Juan el Bautista. Si viniera esa pregunta de cualquier israelita, de cualquier otra persona, pues no lo pensaríamos tanto. Pero viniendo de Juan el Bautista, con todo lo que él representa, con todo lo que él hizo, en el nombre del Señor, pues nos suena un poco extraño. Y entonces, bueno, Ivana nos va a comentar un poco acerca de el punto de vista de uno de los puntos de vista que vimos que podría suceder en este pasaje. Bueno, antes que nada, quiero darle muchísimas gracias a Byron por invitarme a formar parte de este proyecto. Voy a empezar mi comentario. Eh, Estamos en la pregunta cuando Juan manda a los discípulos a decirle a Jesús si es él el que ha de venir o si debemos esperar a otro. Y a mí me llamó mucho la atención esta pregunta porque nosotros conocemos a Juan como el que le venía a preparar el camino a Jesús, o sea, él conocía a Jesús, él incluso recibió la confirmación por medio del Espíritu Santo que desciende en forma de paloma cuando bautiza a Jesús, él ya sabía que Jesús era el Mesías, sin embargo, él tuvo este momento de duda y, y ubicándonos eh, en la circunstancia, podemos imaginarnos a un Juan
está en la cárcel, un Juan que siempre predicaba de justicia y estaba en espera de un Mesías, en espera de esa persona que iba a venir a hacer justicia. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, quizá a Juan lo que le pudo pasar por la mente es, bueno, si este es el Mesías, yo espero que venga a hacer justicia, porque eh, Jesús andaba haciendo milagros, andaba mostrando su misericordia. Sin embargo, lo que había venido predicando Juan era justicia. Incluso el motivo por el que fue encarcelado fue por reprender a Herodes. Y, y bueno, nos encontramos a esta muestra de un Jesús misericordioso que está haciendo un milagro, van encarcelados, que yo me imagino que no es nada bonito. Entonces, desde ahí podemos ver una parte humana una parte totalmente humana de Juan, en la que está, está dudando. Sin embargo, viene muy bonito, que es lo que nos va a explicar el hermano Byron acerca del el enfoque que tenía Juan, que lo caracterizaba, que era en búsqueda del Mesías, de saber que encontrando esa respuesta podía estar tranquilo. Y bueno, muchas gracias a la hermana Ivana por ese comentario. Tenemos que recordar que en la palabra siempre vemos a personas, a hombres y mujeres usados por Dios y todos en algún momento muestran alguna debilidad, algún fallo, porque solamente Jesús fue santo y perfecto. Juan tenía y tiene un testimonio maravilloso. Él, aunque en la Biblia habla poco acerca de él, recordemos que el Evangelio según San Juan no es escrito por Juan el Bautista ni habla de Juan el Bautista, ni es escrito por Juan el discípulo de Jesús, no Juan el Bautista. La Biblia nos habla bastante poco de este personaje, pero las veces que habla acerca de él, lo presenta como alguien que realmente vino a marcar un antes y un después en la historia. Una persona que fue el profeta probablemente más importante y más valioso después de Jesús, porque después de un tiempo de aproximadamente 400 años que no había profeta en Israel, Dios puso a Juan para recordar lo que dice la palabra del Señor. Y Juan tenía un ministerio muy impresionante, bautizando a las personas. Pero luego, cuando aparece Jesús, él se hace a un lado, él se hace a un lado y él decide, pues, darle todo el protagonismo, darle toda la gloria al Señor. Y viene a ser encarcelado. Entonces, esta pregunta, tendríamos que haber estado ahí, escuchando a Juan como estos discípulos lo escucharon, para ver el tono con el que él dijo estas palabras. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Podría ser, si lo hubiésemos escuchado, que hubiéramos notado que él estaba como diciéndolo de forma irónica, como diciendo posiblemente, si eras tú el que había de venir, ¿por qué estoy yo aquí? Podría ser una duda en ese momento de una persona que está en un momento de oscuridad, que está sola, que ve que su vida está pronta a terminar, que fue acusada injustamente. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando estamos pasando por una situación difícil, por una situación injusta? Muchas veces decimos, Señor, tú eres real. Si tú eres real, si tú eres bueno, si tú estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Podría ser que el pensamiento de Juan fuera este. No podemos descartarlo. Y también veo que dependiendo del tono de esta pregunta, puede ser que Juan lo haya dicho como buscando una pequeña luz, un pequeño rayo de esperanza que llegara ahí a la oscuridad de esa cárcel, de ese cuarto en el que él estaba.
porque si él preguntó, ¿eres tú el que había de venir? En el sentido de Señor, he pasado tanto tiempo aquí en esta cárcel, encerrado, que a mí me gustaría verte hacer esos milagros, me gustaría ver cómo le predicas a las personas, me gustaría ver tus maravillas, tu gloria allá afuera, pero estoy aquí encerrado y mi vida se va a terminar, pero yo lo único que necesito es saber si eras tú, el elegido, si eras tú el Hijo de Dios, si tú estás haciendo tu obra, si tú te estás glorificando, si yo no me equivoqué en anunciar al Cordero de Dios, entonces yo puedo descansar en paz. Yo puedo seguir aquí, en esta cárcel, porque yo puedo tener paz en mi corazón de que tú estás haciendo tu obra. Y este puede ser que sea el pensamiento de Juan también. Y realmente no lo sabemos. Tendríamos que haber estado ahí cerca de Juan y ver el tono con el que él pronunció estas palabras para entenderlo un poco. Pero creo que las dos formas en las que los podemos interpretar, las dos nos dejan grandes enseñanzas. Primero, en que en los momentos de oscuridad, en los momentos en que nos sentimos solos, que sentimos que todo está perdido, que estamos encerrados y no podemos salir, pues llega la duda, llega el temor. Y en medio de eso, lo más importante no es preguntar, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Señor, sáqueme de este problema. Señor, líbrame de esta cárcel. Esa no fue la pregunta de Juan el Bautista. La pregunta de él era, Señor, ¿eres tú el que había de venir? ¿Qué diferencia iba a tener esta pregunta en la vida de Juan? Si Jesús era el que había de venir, igualmente Juan se iba a quedar en esa cárcel y iban a acabar con su vida. Si Jesús no era el que había de venir, Juan se iba a quedar en esa cárcel y iban a acabar con su vida. Pero esto es lo importante. No importa lo que estemos pasando. Lo importante es que nosotros estemos seguros de en quién hemos confiado. Si el Señor es real, si el Señor no nos ha fallado, si el Señor nos puede salvar, si el Señor realmente nos puede dar esa vida eterna, esa santidad, esa comunión con el Padre, entonces nuestra vida en este mundo, en esta tierra, pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque Juan sabía que una vez pudieran acabar con su cuerpo en esta vida, su alma pertenece al Señor, su vida eterna está con el Señor, porque Él fue alguien que sirvió al Señor, porque Él fue alguien elegido por el Señor. Entonces aquí vemos lo que nos enseña la palabra. Creo que es algo muy interesante. No importa lo que estemos pasando, cuando estemos pasando por un momento difícil, no le demos tantas vueltas. ¿Por qué me está pasando esto? Quiero saber el motivo, quiero que el Señor me saque de esto. Preguntémosle y recordémonos a nosotros mismos, recordémosle a nuestra mente, a nuestro corazón, quién es el Señor. Si el Señor es tan grande, tan glorioso, tan perfecto, tan incomparable, como lo dice la palabra, o incluso como lo hemos visto actuar en nuestras vidas, ¿cuántos milagros no ha hecho Dios en nuestras vidas? Y no nos hemos dado cuenta o no le hemos agradecido lo suficiente. Pero cuando recordamos, cuando conocemos a Dios, no importa lo que venga, Él tiene control de todo. Y aunque todo en este mundo se ve oscuro, hay una luz, hay una esperanza por toda la eternidad. Gloria a Dios. Y esto fue lo que nos enseñó Juan el Bautista. Si el reino del Señor sigue adelante, sigue avanzando, hermanos, nuestra vida en este mundo no tiene que ser nuestra prioridad. Por eso es que a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto a tantas personas que han entregado su vida, que han dado su vida por causa de la palabra, porque gracias al Señor no tenemos temor a la muerte, no tenemos apego
por esta vida. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido estar junto a Él. Él nos ha prometido una vida eterna. Él ha sido fiel y Él no falla. Entonces, siempre, cuando estemos bien y cuando estemos en una cárcel como Juan, recordémonos palabra de Dios, aprendamos la palabra de Dios para estar firmes, para no caer en la duda, para no caer en la tentación. Gloria al Señor. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, salimos con un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.